fue un gran paso adelante en la ordenación racional de las cosas humanas, el llegar a tomar decisiones políticas por el voto de una mayoría después de una discusión pacífica. Este descubrimiento, la raíz de toda la vida civilizada, fue hecho por las ciudades de Grecia y más particularmente por Atenas, en donde las instituciones de la libertad se desarrollaron antes y más plenamente que en ninguna parte. Algunas cosas de la democracia ateniense, como la designación por la suerte, el ostracismo, o sea, el destierro de hombres preeminentes, sus tribunales populares, la rápida alternativa de los cargos y las responsabilidades, traen una sonrisa a los labios de los críticos modernos. Cuán infantil es todo esto, cuán de aficionado, qué incongruente con la eficacia, exclaman. Y sin embargo, cuanto más a fondo se examina, más evidente resulta que todo esto era el precio necesario de la libertad política. La democracia era una lotería que sólo hacían atractivas amplias posibilidades de ganar. El principio de iguales oportunidades, tan lógicamente llevado a sus últimas consecuencias por las instituciones atenienses, apelaba al sentido de justicia inherente a la naturaleza humana y decidía el sacrificio de la pasión primitiva y de los egoísmos que llega consigo la aceptación del gobierno de la mayoría. Esparta representaba una excepción notable en el curso general de la evolución política. Desde su victoria sobre los mesenios a finales del siglo VII, los espartanos fueron el pueblo más importante en el Peloponeso. Ningún estado gozó de la reputación por la firmeza de su carácter, la simplicidad de su vida o la antigüedad y el equilibrio de su constitución, que esa ciudad de costumbres arcaizantes, sin murallas, en el valle rico y retirado del Eurotas. Parece como si una gran inquietud, probablemente en relación con rebeliones de los ilotas o sublevaciones mesenias, hubiese convertido una sociedad antes de vida fácil, rica y artística a la disciplina militar, rígida y dura, fundada en el completo sacrificio de sí mismo. El ciudadano espartano, viviendo entre vasallos rebeldes o entre siervos hostiles, era educado desde la niñez en el arte de la guerra. El lujo personal estaba prohibido. Los niños débiles se abandonaban, incluso las niñas eran sometidas a ejercicios gimnásticos. Todo el Estado era un cuartel gobernado según los principios de la comunidad y sin tener en cuenta los gustos y las inclinaciones particulares. Una comunidad organizada, ordenada, según un plan tan firme, despertaba el entusiasmo de los filósofos contemporáneos. En ella se conservaba y regulaba la virtud heroica y primitiva. Era un modelo para el carácter humano, exento de las debilidades que la libertad engendraba. Pero la guerra no es la verdadera finalidad de la vida humana, y organizada solo para la guerra, Esparta no tuvo ninguna contribución que aportar a las artes de la paz, ni fue apta para empresas elevadas. La primera potencia militar de Grecia estaba demasiado inclinada a absorberse en los peligros domésticos para sentir la atracción de un imperio o para aventurar sus famosos hoplitas en campos de batalla ajenos. No era, sin embargo, ni en Esparta ni en Atenas, sino en la brillante corona de ciudades jónicas dispersadas en la costa del Asia Menor, como consecuencia de la gran migración, donde debía buscarse el verdadero centro de la civilización griega, en los siglos VI y VII antes de nuestra era. En las artes y en la filosofía, en el comercio y en la cultura, Mileto fue el predecesor de ese asombroso desarrollo de las facultades humanas en el orden especulativo, artístico y práctico que reconocemos como típicamente helénico. Cuando los rudos invasores del norte destruían la vieja civilización micénica en el continente griego, los jonios del Asia Menor y de las islas conservaron lo que había de valioso en la cultura anterior, y asimilándose también las costumbres del cercano oriente, tomando la moneda de los lidios y un sistema de astronomía de Babilonia y de Egipto, realizaron rápidos progresos en las artes de la paz. El movimiento colonial griego se distingue en una cosa de las emigraciones actuales. Una colonia griega era una empresa del Estado, a menudo promovida por el deseo de alejar de la ciudad parte de su población que parecía excesiva o tumultuosa, y los colonizadores emprendían su camino no como buscadores individuales de fortuna, sino como miembros de una ciudad filial y con todos los requisitos que demandaba una empresa pública y solemne. El oráculo de Delfos sancionaba y animaba a la empresa, que sin la aprobación de Apolo o los informes de que disponían sus sacerdotes hubieran parecido temeraria o impía, y como el Vaticano o el concierto europeo en tiempos posteriores delimitaba las esferas de las empresas competidoras. En tan favorables circunstancias, equipos de ciudadanos griegos eran enviados a todos los rincones del Mediterráneo o del Ponto.
Una cadena de colonias de Mileto llegaba a los ricos graneros del sur de Rusia y recogía el botín de los comerciantes de pieles y de los mineros de oro del interior. Cirene era la llave del norte de África, Marsella la de los mercados de la Galia, y el ramillete de prósperas colonias, la Corintia, Siracusa, la Rodia, Gela, la Megárica, Selinunte, estaba enclavado en la ilimitada fertilidad de los valles de Sicilia. A mediados del siglo VI, las costas del Mediterráneo y del Ponto, desde el Ebro y aún desde las columnas de Heracles al Dnieper, estaban prendidas de una guirnalda de colonias griegas. Durante muchos siglos fue habitual en los europeos, o mejor dicho, en la pequeña parte de los pueblos europeos que vivían en la cuenca del Mediterráneo, considerarse como los únicos constituyentes del mundo civilizado. Fuera del sagrado círculo de la Hélade no veían sino la penumbra de las tinieblas bárbaras. Poco se conocía del interior de Asia, tanto en la antigüedad como luego, hasta que las relaciones de los viajes de Marco Polo, el veneciano, se publicaron a fines del siglo XIII. Incluso Alejandro Magno no sospechó la existencia de China. Vastas regiones desérticas separaban la gran sociedad perfectamente ordenada y los señores feudales chinos de los activos marinos y mercaderes de la cuenca del Mediterráneo. Las dos principales civilizaciones del planeta crecían en mutuo desconocimiento. Dante, reflejando la visión corriente entre los geógrafos del siglo XIII, coloca a Jerusalén en el centro de la tierra. Capítulo 3. Grecia y Persia. Hasta que transcurrió la mitad del siglo VI, el mundo griego no había chocado con el peligro mayor que sus propias disensiones internas. La dispersión de la raza griega no había encontrado oposición seria en ninguna parte. Sus colonias en Sicilia y en la Magna Grecia, en Trípoli y en Egipto, habían sobrevivido con éxito los peligros de la juventud. Hasta en Asia Menor, con su vasto hinterland de pueblos bárbaros, las ciudades costeras jónicas habían disfrutado de un período de prosperidad que nadie perturbó. En el mar, los fenicios, un pueblo semítico familiarizado desde mucho tiempo con las rutas meridionales de Europa, se habían visto obligados a tolerar a los griegos como competidores. En el continente asiático, la Lidia de Alchates y de su hijo Creso sentía la fascinación de una cultura más refinada que la suya propia. Mientras duró el reino lidio, las tierras altas de Asia Menor estuvieron probablemente más abiertas a la influencia griega que en ninguno de los períodos anteriores a las conquistas de Alejandro. Viajeros griegos frecuentaban Sardes, la capital lidia. Los oráculos griegos atraían al monarca lidio, que los remuneraba pródigamente. ¿Acaso si hubiese sido concebido otro medio siglo al reino de Creso, el Asia Menor hubiera sido intensamente helenizada? Pero entonces sobrevivió una de esas catástrofes que abundan en la violenta historia de Asia. De pronto, 546 a.C., con estupefacción de los griegos, Creso, mirado largo tiempo como un milagro de riqueza y de bienestar, fue derribado y su capital tomada por asalto y conquistada. El vencedor era Ciro, Kurush, el persa, cuyo vasto imperio, que pronto había de ser incrementado con la conquista de Egipto, se levantó sobre las ruinas del poderío asirio. Con la desaparición del estado tapón lidio, el mundo griego se encontró cara a cara por primera vez con una monarquía oriental organizada y agresiva. Durante los 2 siglos siguientes, la amenaza persa fue un factor determinante en la política griega. Era una rivalidad entre el Oriente y el Occidente, entre el despotismo y la libertad, entre el culto del fuego iranio y el juego libre y variado del politeísmo helénico. Para la generación griega que vivió sus fases iniciales, lo que se decidía era la libertad, la ley, el progreso. La historia de Heródoto, que se hallaba en su juventud en los grandes días en que la Hélade rechazó el poder de Darío, el persa, y de su hijo Jerjes, está repleta de la exaltación que produjo el triunfo de la democracia ateniense sobre el barbarismo oriental. Cuando llegó el choque, Atenas se había convertido, gracias a las reformas de Solón y de Clístenes, en un estado democrático, y como a la vez era la capital marítima e intelectual de Grecia, expuesta por su posición geográfica al primer ataque del invasor, pareció a los contemporáneos que la verdadera fuerza que se opuso a las legiones asiáticas no era tanto la energía colectiva de Grecia, como la fuerza emanada de las recién establecidas libertades de Atenas. Mientras el drama de la guerra persa se desarrollaba en el este, los griegos de Sicilia se enfrentaban a su vez con otro poder oriental, educado durante largo tiempo en el comercio y ahora lanzado a las corrientes de la expansión política. Los fenicios de Cartago avanzaban a grandes pasos en el Mediterráneo occidental.
se hallaban establecidos en la costa española. Su influencia era predominante en Cerdeña, eran aliados de los piratas de Etruria y a la vez mantenían estrecha relación con la corte persa. No fue casual que el ataque a los griegos de Sicilia coincidiese con la invasión persa de Grecia. El año glorioso de las Termópilas y de Salamina en el este, 480, fue testigo también de la derrota de los cartagineses en la batalla de Himera, en Sicilia. En ambos frentes los griegos fueron atacados por pueblos asiáticos. En ambos casos el asiático fue vencido. Pero aunque ni Grecia quedó sujeta a una ocupación persa y después de la batalla de Salamina ni Sicilia se vio abandonada sin disputa a los cartagineses, después de Himera no hubo arreglo en ninguna de las dos esferas. La guerra persa se arrastró con intermitencias hasta que Persia fue por fin conquistada por Alejandro Magno, y por otra parte todas las riquezas y todo el poderío militar de los tiranos de Siracusa no fue capaz de expulsar a los cartagineses de la Sicilia occidental. La guerra persa estalló a causa del auxilio que prestaron Atenas y Eretria a la rebelión de las ciudades jónicas del Asia Menor contra los sátrapas de Darío, 521-585. Las fases iniciales de esta contienda famosa dejaron pendiente una amenaza de calamidades sobre Grecia. Darío reprimió la sublevación jónica de raíz y sin misericordia. Mileto, la cuna de Tales, el padre de la filosofía europea, fue arrasada, sus hombres pasados a cuchillo, sus mujeres y niños deportados a Susa, y cuando Asia Menor quedó cruelmente pacificada y Tracia y Macedonia reducidas a la obediencia, una flota poderosa avanzó para castigar a Eretria y a Atenas. Si Grecia se hubiese encontrado unida, el problema de rechazar al invasor hubiera parecido grave y aún desesperado, pero ni entonces ni nunca, en los tiempos subsiguientes de su historia, pudieron combinarse todas las fuerzas de Grecia bajo una dirección única, con entera lealtad a una empresa común. Y en ese crítico verano de 490 a.C., cayó en suerte a 9.000 atenienses tan solo, auxiliados por un exiguo contingente de la pequeña ciudad de Platea, atacar y hacer caer en derrota al ejército persa en el famoso campo de Maratón. Esta victoria sorprendente terminó la campaña. Encontrando a Atenas defendida, la flota persa emprendió la retirada y pasaron 10 años antes de que Jerjes, el sucesor de Darío, se encontrase en disposición de reanudar el ataque. En esta famosa década, Atenas, inspirada por la rara previsión de Temístocles y ayudada por el descubrimiento de filones de plata en Laurión, fortificó el Pireo y multiplicó la fuerza de su escuadra, de manera que cuando recibió el golpe en 480 había conseguido la hegemonía en el mar, como Esparta la tenía en la tierra. La nueva invasión se anunciaba tal que hubiera debido poner en guardia a los griegos y provocar una sólida defensa organizada. El enorme ejército asiático, que los rumores amplificaban hasta un contingente de 5 millones de hombres sacados de 43 pueblos, diversamente armados y equipados, el puente de barcas sobre el Helesponto, el canal para atravesar la península de Athos, todos esos preparativos anunciaban peligros que sobrepasaban toda experiencia anterior, pero ni así toda Grecia logró ponerse de acuerdo. Un congreso de 31 ciudades convocado en el istmo de Corinto se distinguió por la escasa representación del norte, en donde algunos eran hostiles y otros temían aventurar su porvenir. Incluso Esparta se hallaba más preocupada con la defensa de su propia posición en el Peloponeso que con tomar medidas para detener al invasor en las puertas de la Hélade. El paso de las Termópilas, la puerta de la Grecia oriental, no se defendió por un ejército, sino por un destacamento, cuyo heroísmo e inútil sacrificio perduran entre las memorias inmortales de Europa. Cuando el último de los valientes espartanos hubo pagado su tributo a la muerte, los persas marcharon hacia el Ática sin obstáculo, pues los contingentes principales de los peloponesios, en lugar de oponerse a su avance, se hallaban ocupados en fortificar el istmo. Entonces los atenienses tomaron una de las grandes decisiones de la historia. Descubiertos y sin protección en tierra, inseguros de la ayuda espartana y decididos firmemente a no compartir la muerte de Mileto, buscaron su salvación en el mar. El pueblo entero, excepto una pequeña guarnición dejada en la Acrópolis, fue embarcado, y mientras los viejos, las mujeres y los niños eran distribuidos entre las islas vecinas, los hombres útiles se concentraban en la flota, ansiosos de medirse con el enemigo. La decisión cobarde de retirarse al istmo fue superada por el artificio de Temístocles, el ateniense. A él se debe que la escuadra unida de los aliados griegos zarpase para desafiar a los persas en el angosto estrecho entre Salamina y el mar.